En esta oportunidad ahora vamos a tener a Juan Manuel, que nos hablará sobre el arbitraje internacional de construcción en este contexto de crisis sanitaria y las soluciones extraproceso. Nos va a hablar definitivamente de experiencia internacional, cómo ha tomado el sector de la construcción de manera internacional y el apego en el arbitraje ahora con este tema de la pandemia. Así que, por favor, Juan Manuel, es todo tuyo el panel. No se te escucha, creo que estás con el micrófono apagado. ¿Ahora sí? ¿Se me escucha? Sí, ahora sí, perfecto. Listo. Ok, ok. Bueno, lo que decía era que en primer lugar agradezco al Grupo de Estudios de Arbitraje por invitarme a compartir con tan excelentes profesionales en este panel y poder conversar de lo que tú indicas, que es el arbitraje internacional de construcción, y especialmente en este contexto de crisis sanitaria y lo que vienen a ser las soluciones extra proceso de cara a evitar controversias y que éstas se amplifiquen. Lo primero que quiero hablar son de las tendencias. Y para esto me he remitido a mi primer caso de arbitraje internacional de construcción que se dio hace aproximadamente 6, 7 años. Y acabó de una manera bien especial, porque luego de haber transitado las partes y los abogados por una intensa controversia, argumentos técnicos muy difíciles, jurídicos también. Se trataba de un contrato de montaje, transmisión y planta con la sede del arbitraje en Houston, con ley de Nueva York, y las disputas relacionadas tenían que ver con trabajos adicionales, daños por interrupciones y retrasos, restitución de daños preliquidados, incumplimientos. Y hubo un estadio en el que las partes y los abogados tomamos la decisión de que tan compleja era la controversia, de presentar conjuntamente a la Cámara de Comercio Internacional una solicitud de mediación, y es así que culminó la controversia con una decisión final con consentimiento entre las partes, lo que se llama el laudo consensuado, a través de la mediación que se registró en la Corte de la Cámara de Comercio Internacional. Y luego, unos años después, se presentó un caso bien particular que tuve la suerte y la oportunidad de ver también ante la Cámara de Comercio Internacional, que tenía que ver con un contrato de suministro de obras civiles y un contrato de PC, que eran contratos coligados, y las disputas estaban relacionadas a trabajos contractuales no pagados, mayores costos por disrupción y aceleración, ampliaciones de plazo, mayores gastos generales, penalidades y costos financieros. Y lo interesante de ese caso, a diferencia del anterior, que la mediación se dio en el curso del arbitraje, en este caso las partes llegaron a un acuerdo de transacción post-laudo, porque el laudo reconoció en su momento determinados derechos para ambas partes y condenó a diversas prestaciones económicas a ambas partes, compensaciones, indemnizaciones. Las partes vieron por conveniente suscribir una transacción para poder ejecutar los términos del laudo de la mejor manera posible para las partes. Y esto ocasionó que se evitara una escalada o una controversia adicional del conflicto. Entonces, esta tendencia me lleva a lo siguiente, ¿no? En los proyectos enormes en arbitraje internacional de construcción, las partes empiezan primero mostrando sus armas, ¿no? La demanda, la contestación, la demanda reconvencional, las pruebas, ¿no? Se quieren pelear, ¿no? A los litigantes nos gusta pelear. Y mi
digamos, he detectado, mi impresión es que suelen acabar muchos de estos arbitrajes de construcción internacionales en acuerdos transaccionales, que no siempre zanjan todas las controversias. De hecho, en algunos casos hay un recrudecimiento de la disputa por alteraciones de circunstancias, como en el caso del COVID-19. Muchos acuerdos transaccionales que fueron suscritos pre-pandemia ahora tienen que ser amoldados y adaptados por esta alteración de las circunstancias que vivimos por el SARS-CoV-2. Y sin lugar a dudas, este hecho histórico relevante de la pandemia tiene que llevar al sector y a los jugadores del sector a una tranquilidad, a una calma, porque no se pueden estar peleando a cada momento porque tienen una cláusula arbitraria en sus contratos y piden indemnizaciones por doquier y compensaciones. Lo que se necesita es recurrir a métodos alternativos de solución de disputas. Y estos métodos alternativos de solución de disputas, lo que veíamos anteriormente, primero está la negociación. Unas transacciones que se pueden celebrar durante un arbitraje y después del mismo. Luego está otro que es muy importante y que está calando cada vez más, que es la mediación, ¿no? Acaba de salir interesantes noticias con relación, por ejemplo, a la Convención de Singapur. La mediación es un mecanismo que, por ejemplo, en el caso español está en escalada, ¿no? Está en auge. Los estudios, yo conversaba hace unos días con un colega español de un estudio allá y me decía que la mediación se proyecta como uno de los mecanismos a ser más utilizados para resolver controversias. El caso de Qatar, interesantísimo, con ocasión de la proximidad de la Copa Mundial del 2022, la mediación está insertándose como un mecanismo para evitar controversias y que éstas se agraven. El mercado asiático también lo utiliza. Y sin lugar a dudas, un referente principal en la mediación es el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, que es muy bien utilizado allí. Los dispute boards, en sus distintas manifestaciones, cuando se traten recomendaciones, sean que sean determinaciones o las combinaciones de ambas, son un mecanismo interesante para que las controversias que lleguen a arbitraje sean las menos posibles y en cualquier caso las más graves. Estos métodos alternativos hay que volver y hay que repensarlos. ¿Y por qué? Porque hay una realidad palpable y una realidad compleja. El Banco Mundial nos muestra esta data estadística y vemos ahí que el 8% de los arbitrajes que hay tienen que ver con disputas de construcción, y no es poco. Claro, si uno lo compara con controversias en minería, electricidad, que son las más recurrentes en arbitraje CIAI, evidentemente hay una diferencia, pero un 8% no es nada desdeñable, es bastante, si lo comparamos también con otras industrias, como por ejemplo servicios y comercio, y turismo. Y esto me lleva, además, a algunas cosas que me parece que hay que tomar en cuenta en cuanto a data, y en primer lugar quiero referirme a las estadísticas de la CCI reportadas en el año 2019. Y aquí es interesante ver que el 40% de los arbitrajes internacionales que administra esta institución son de los sectores de construcción e ingeniería, 211 casos, nada más ni nada menos. El sector de energía, 140, bastante. Estas mismas estadísticas reportan de que los casos que más resuelve la Cámara de Comercio Internacional tienen que ver con materias relativas a construcción e ingeniería. Y otro dato importante es que en materias relativas al derecho a la construcción, la CCI ha dictado más de un centenar de medidas de emergencia antes de... Entonces, estas estadísticas de la CCI nos da un derrotero importante de estudio, porque además hay cosas como sistema. Sabemos que el derecho consuetudinario inglés, las normas especiales de derecho de la construcción del Reino Unido, son muy importantes para resolver controversias en esta materia.
Y la norma inglesa, de acuerdo a la CCI, es la norma más usada en arbitrajes internacionales de construcción. Idem, la sede, es la sede más utilizada. En cuanto a principios, principios marcos, lex mercatoria, la CCI establece que no son principios que todavía estén muy utilizados. Todavía no se da ese auge. Y otra cosa interesante tiene que ver con que los árbitros europeos tienen internalizado el estudio de la teoría del derecho a la construcción, y por eso es que son los más seleccionados para participar en este tipo de controversias. Árbitros europeos, fundamentalmente, y esto es a contrapelo de la descentralización que se ha buscado en sedes arbitrales, como por ejemplo Brasil, que está insertándose cada vez mejor, pero los árbitros europeos siguen siendo los predilectos para resolver estas controversias. Y mi impresión es que yo creo que en este tipo de arbitrajes internacionales de construcción hay una fórmula, al menos esencial, que hay que tomar en cuenta. Y esa fórmula es mirar el contrato y la jurisprudencia. Los laudos internacionales en esta materia se ocupan antes que doctrinas, antes que unas numerosas normas, de evaluar el contrato, los contratos involucrados y la jurisprudencia. Casos emblemáticos y los estándares, como por ejemplo el sentido común empresarial, los daños preliquidados, la frustración del contrato, la excesiva onerosidad, entre otros. Eso es muy importante como claves para resolver una controversia en esta materia. Y otro tema que está en el olvido y que lo tiene muy bien utilizado el derecho de la construcción a nivel internacional es la tutela cautelar. Lo que tenemos que hacer es seguir la tendencia internacional que entiende la teoría cautelar en la industria. Allí no es para nada ajeno categorías como los presupuestos cautelares, la lex arbitri, el auxilio o colaboración judicial, el daño marginal, el daño de edificio en reparación, la justicia de probabilidades, la tutela de urgencia y el procedimiento de árbitro de emergencia. Esto lo conocen muy bien. Pero ¿cómo vamos por casa? En Perú, ¿se entiende realmente la figura del árbitro de emergencia? Me temo que no. Hay una judicialización del arbitraje y dentro de ello se pretende que el procedimiento de árbitro de emergencia sea un mecanismo de cautelar casi judicial. Y eso está muy mal. Y ver qué se está haciendo en tutela cautelar en arbitrajes internacionales de construcción. En los reglamentos, igual, tienen que comenzar a darle dinamismo a la tutela cautelar. Es importante hacerlo, en términos de rapidez, en términos de celeridad. Y por favor, no encasillarnos en doctrina que ya es añeja, ¿no? La doctrina muchas veces que se cita en el arbitraje local es doctrina de autores de los años 60, 70. No hay doctrina cautelar moderna en la industria de la construcción que es utilizada en los laudos. Y eso se tiene que estudiar. Además, en los arbitrajes internacionales de construcción se valora adecuadamente las pericias y los daños económicos, los métodos de cuantificación de daños por los impactos en costo y en plazo. Ahí sí hay eso. En términos de valoración probatoria, hay una motivación de las decisiones probatorias y aquí las guías y recomendaciones emitidas por la CCI son clarísimas y muy esclarecedoras. Deberíamos tener en cuenta e ir por ese rumbo. Los laudos, ni qué decir, en calidad de términos de justificación de laudos, nos llevan millas, pero millas, la verdad. No están en esta discusión estéril de los estándares de motivación, que aquí en el Perú es una ciencia oculta, ¿no? Que el premisa mayor, premisa menor, conclusión, el silogismo, ¿no? Discusiones, la verdad, que no llevan a ninguna solución práctica. Lo cierto es que la crisis sanitaria y el sector está duramente golpeado por la pandemia y tenemos que mejorar en el Perú las controversias en construcción y el sector está perjudicado porque el gobierno no se manifiesta con normas eficaces
efectivas en materia de infraestructura pública. No lo ha hecho antes y no lo está haciendo en este contexto excepcional. El tema de las entidades y las empresas. Tiene que haber un factor ético y reputacional que las empresas contratistas tienen que mejorar. Tiene que haber una autocrítica y también, así como se tienen que contratar profesionales de muy alta calidad, también tienen que tener muy altos estándares éticos para que no se vean envueltos en problemas y escándalos como lo hemos visto años atrás. En general, las entidades y empresas tienen que tener una mutua colaboración en el ejercicio de ejecución del contrato. ¿Cómo va el Poder Judicial? No siempre el arbitraje es el remedio. El Poder Judicial está a la altura, ¿no? Por ejemplo, en interpretación de normas COVID-19, de seguridad y salud. Cuando un contratista es objeto de una arbitrariedad por parte de una entidad y lo quiere, por ejemplo, hacer retornar a obra en condiciones inseguras, en proyectos importantes. ¿Qué pasa? Cuando antes de recurrir a un arbitraje internacional, ese contratista tiene que pasar por una tutela cautelar judicial. ¿Cómo está interpretando el judicial esas reclamaciones preventivas? Lo está haciendo con independencia judicial, está poniéndole coto a los abusos de las entidades en la aplicación de estas normas. Me temo que tampoco. Lo que va a haber, y ya estamos viendo, es una multiplicación de conflictos de construcción. El contexto así lo amerita y lo ha puesto de manifiesto, pero yo tengo que al respecto decir algunas cosas, ¿no? Que son importantes, que sirvan para mejorar el mecanismo de solución de controversias. Primero es que los comitentes y contratistas deben voltear hacia otras alternativas de solución, con la finalidad de adaptar sus proyectos a la nueva normalidad. No todo es controversia arbitral. Hay que abrir espacio a la negociación y a otras técnicas, las que hemos visto. Negociación, transacciones, mediación, dispute board. Tenemos que alzar la mirada. Las instituciones arbitrales tienen aquí que mejorar la conducción de los procedimientos en arbitrajes de construcción. Una referencia, la CCI, sin lugar a dudas, tiene guías y de hecho tiene una en especial que se dedica a las buenas prácticas de la conducción de un procedimiento de arbitraje de construcción. Bueno, los reglamentos locales deberían ir en esa línea. No lo están haciendo. El aprendizaje del derecho de la construcción por parte de los árbitros. Antes que ensalzarse en debates como qué es la buena fe contractual, la autonomía privada, y se hacen eventos sobre eso, y claro, no son figuras muy interesantes y que toda la vida van a estar, pero hay instituciones y categorías de derecho de la construcción que los árbitros peruanos tienen que comenzar a estudiar y ocuparse de eso, ¿no? Problemas del aquí y ahora, ¿no? Y hay referencia internacional para poder hacerlo. Los contratos estandarizados, SIC, NEC, no están ahí por las puras, hay que utilizarlos. Está comprobado fehacientemente que a través de una correcta gestión contractual colaborativa, de alertas tempranas y de mesas de diálogo y de avance por resultados, se evita el nivel de litigicidad entre las partes y se prioriza el proyecto. Apliquemos tutela preventiva contractual. Esto con la finalidad de minimizar las controversias y que solo queden las realmente graves. Se trata de una cuestión de priorización, sin lugar a dudas. Y para terminar, yo creo que tenemos que cambiar el paradigma, ¿no? Tenemos que cambiar el paradigma. Los historiadores son los menos sorprendidos con la pandemia porque en sus estudios siempre observaron que en la historia hubo siempre pandemia, ¿no? Entonces los historiadores para esto no es nuevo, pero para el sector construcción sí, les ha caído como un misil. Esto nos lleva, con todo lo que he manifestado en esta presentación, es que el sector de construcción y la forma de resolver sus disputas deben reinventarse. En el mejor sentido de la expresión. No refundarse, pero sí reinventarse, readaptarse al contexto y mejorar sus mecanismos de solución de disputas. Eso es todo. Gracias por su atención.